Aquí estamos en nuestra transmisión en vivo entre Jerez. Gracias por estar ahí en conexión directa con nosotros. Vamos allá. Muchos temas calientes, señores, aquí en República Dominicana, también fuera del país. Hay casos que están ocurriendo que nos preocupan muchísimo, pero lamentablemente es como a veces tú dices, pasa el fin de semana y como que iniciamos el lunes con noticias, cónchale, que la gente dice, vamos a coger el fin de semana para matarnos, para caernos a trompar. Claro, porque aunque suene cruel, señores, estamos viviendo una realidad que uno dice, ¿qué es lo que pasa? La gente está harta. Y uno dice que el lunes, que el lunes tan difícil. Difícil encontraron el lunes hoy dos personas que supuestamente por un turno en una bomba de combustible, una estación de combustible, pues por un turno empezaron a discutir. Uno era militar, policía más bien, y los dos ya no están aquí en este mundo porque se enfrascaron en una discusión que terminó con el fallecimiento de estas dos personas, señores. Eso ocurrió aquí en República Dominicana, Santo Domingo. Muy lamentable. Cójalo con calma. Hoy tenemos varias informaciones y entraremos en materia de una. Vamos a hablar de una vez de ese caso, ya que tú lo mencionaste pues y trajiste a colación, porque también está el caso calientísimo ahí de Wander Franco, el pelotero, que están solicitando 5 años de prisión para él y 10 años de prisión para la madre de la joven menor de edad con la cual él tenía una relación sentimental. Pero los familiares han defendido el comerciante muerto lamentablemente en esta estación de combustible, 2 que se caen a tiros. Y Ale, yo me quedo pensando que ¿En serio? Aparentemente la gente sale a la calle y dice, hoy mata una gente, o sale como, digo yo, con el cuchillo afilado. Eso no tenían cuchillo, ¿no? Aparentemente estaban bien armados, señores, y lastimosamente lo que pudo parecer un lunes común y corriente en el que usted va a lo mejor a sus labores, se encuentran con este caso en las calles de Santo Domingo. Estos son los dos hombres que decidieron enfrascarse en una discusión que terminó con el fallecimiento de ambos. Lamentable. Mira, y las víctimas fueron identificadas como el raso policial Jonah Benicio Rodríguez, de 27 años, y el señor Santos Nicolás Camacho Almonte, de 47. Nos llama mucho la atención la edad que tenía uno de ellos, tan joven, y no saber lidiar quizás con emociones y demás. Y según lo que dicen, fue por un turno en una gasolinera ubicada en Villamella, Santo Domingo. Este lunes fue un enfrentamiento armado en una estación de expendio de combustible, como si se tratara del viejo oeste. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez, otra vez. Vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Vuelve el Festival de Préstamos con ADP, con tasas súper cómodas, facilidades, cuotas fijas y rápida aprobación. Otra vez, vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Préstamos para tu negocio, consolidar deudas o comprar lo que tú quieras. Aprovecha, visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, porque llegó el Festival de Préstamos. Vuelve el festival, con la aprobación de una vez. Celebramos 25 años siendo la cooperativa de la gente. Y yo te decía, Ale, que ya prácticamente ese caso como que se queda así, porque se quitaron la vida uno con otro. Lastimosamente ese caso como que ese expediente se abre y se cierra inmediatamente porque estas personas decidieron, como en el viejo oeste, como tú decías, irse a un duelo por un turno, supuestamente por un turno de, no, que eres tú que vas a echar gasolina, no, que soy yo, que voy yo, tan. Ya ellos dos no existen, ya ahí no hay forma de determinar. ¿Qué se hace así en ese caso legalmente? ¿Qué se hace? Sería bueno que un abogado, pues, que esté viendo este video, pues, nos comente y nos diga que qué se hace, qué aplica. Porque en este caso no va nadie preso. ¿Quién va preso? No, pues ya se quedó ese expediente ahí cerrado, abierto y cerrado de inmediato. Lo que nos llama bastante la atención es que como la gente ya no le tiene amor a la vida. Es como que yo salgo y sin medir consecuencias,
me molesto con uno, le quito la vida. Y en este caso, yo hasta pensé, caramba, ¿y cómo fue que ellos, entre ambos, le dio tiempo a tirarse? Tú sabes que parece que ahí, bueno, ojalá y podamos ver las cámaras de seguridad de lo que sucedió ahí, porque yo quiero como esclarecer un poco qué fue lo que pasó. Tiene que En la, cualquier sitio ahí. En la gasolinera sí debe haber cámara de seguridad. Ahora, hay que coger la cosa con calma. He tenido algunos inconvenientes, para no decir otra cosa. He tenido algunos inconvenientes en la calle, de tránsito, con otras personas. Yo me echo la culpa. Aunque yo tenga que gastar después 15,000 pesos, tenga que coger mi lucha. Yo me echo la culpa porque si veo al otro muy airado, bla, 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 nada no digo. Lo único que le puedo decir es, ¿tú sabes que tuviste la culpa? Yo tuve la culpa. Y ya, óyeme, Ale, ya, ¿qué vamos a hacer? Como está esta situación, ya ni siquiera eso puede uno pensar en responderle a una gente. Hasta pidiendo excusa tú, si eres tú que fallas, si andas en la calle, ocurre cualquier incidente, ya está pidiendo disculpas, la gente anda irada. Señores, a veces pasa que usted va manejando y cruza y el otro entiende que tú lo hiciste de maldad y lo primero que te vociferan es una mala palabra. Entonces tú te quedas, caramba, yo el otro día le dije, Dios le bendiga. ¿Tú entiendes? Porque a veces hay gente que coge cuerdas y le dice eso, porque hay gente que anda con el demonio montado y cuando tú le mencionas a Dios, pero también hay gente que lo ve, cree que es una burla, cree que tú te estás burlando de él cuando dicen Eran policías los dos, ¿no? no, había uno que era raso de la policía, el de 27 años, el otro era un ciudadano común y corriente, como dicen. Una vez alguien me dijo, qué raro que tú no tienes un arma de fuego, es bueno tenerla, que si yo qué, porque uno anda en el medio. Digo, no. No es que yo no tenga control de mi mente, no es que yo tenga control de mis emociones, pero uno no sabe. La ira, Rosy, la ira es complicada y uno en medio de una ira, así mismo cuando uno ama demasiado, uno como que pierde el juicio. Así mismo cuando uno está muy rabioso, muy iracundo, uno también como que pierde el juicio. ¿Quién sabe? Porque si tú tienes un arma, ¿para qué? Para protegerte, pero en algún momento la vas a tener que usar. Es así. Y aunque sea en defensa propia, debe ser duro usted cargar con eso de que le quitó del medio a una gente. Y tiene sus consecuencias, aunque usted se esté defendiendo.